Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio más de Somos Founders Podcast. Les saluda Edgar Navas desde Portland, Oregon, fundador de Clica. Hoy le doy la bienvenida desde Medellín, Colombia, a Melissa Penagos, fundadora de Bidata. Melissa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, Edgar. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo por Medellín? Bien, muy bien, la verdad. Mucho dinamismo, pues mucho por hacer, mucho también por crear y pues por seguir trabajando por las pymes aquí en Colombia y Latinoamérica. Qué bueno, que es la parte central de de tu enfoque, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a lo que es Bidata, cuéntanos un poquito o sea, de cómo llegaste a ser empresaria y bueno, cómo llegaste a este mundo de los startups. Bueno, pues eh, yo estudié negocios internacionales aquí en una universidad, la UPB, Medellín. Y digamos que he estado rodeada en un entorno muy de emprendimiento, por así decirlo, desde mi familia. Hay varios primos, varios tíos que han sido emprendedores, pues que ya hoy en día son empresarios. Sí, Entonces, desde muy chiquita me ha generado esa vena de emprender. De hecho, mi ok. mamá también fue una mujer súper emprendedora. Entonces, creo que va en mi sangre. Em, Cuando terminé de estudiar la carrera, empecé a trabajar porque digamos que no se trata, desde mi punto de vista, de simplemente ir a crear la empresa ya, sino que también es bueno aprender de otros, de cómo funciona el mundo, que cuando tú sales del pregrado, de la carrera universitaria, realmente uno no sabe cómo es No el sabe mundo, nada. Sí, uno solo sabe la teoría. claro. Entonces, Pero creemos que eh, lo sabemos todo, creemos que vamos a cambiar el mundo, este, sí, con toda la total. ambición, ¿no? Y la energía. Así es. Entonces, ahí digamos que empecé a trabajar en una empresa de minería y digamos que en ese tiempo que trabajé con ellos, descubrí algo que me gusta mucho y son los datos, es la analítica de datos, que a la vez fui influenciada de la mejor manera por uno de mis hermanos que estudió estadística en una universidad aquí en Colombia, que es la Universidad Nacional. Entonces, claro, cuando él me hablaba desde los números, desde la analítica, y yo que había estudiado negocios, soy más práctica, como al punto, qué es lo que hay que hacer, yo decía, vení, ¿cómo puedo unir estas dos cosas? Y ya después, empezando pues mi etapa laboral en esta empresa, alguien me dijo, Melissa, tú sabes qué es inteligencia de negocios. Y a mí eso me Exacto. hizo, y yo Sí, dije, no, yo tengo que saber cómo es esto, cómo investigar, entonces ahí fue que, digamos que soy una persona muy autodidacta, entonces me metí de lleno a aprender en las plataformas, en ese entonces pues estaba Coursera, pues y X, pero digamos que más allá de eso me engomé, por así decirlo, y ya en mi trabajo, todo lo que iba haciendo, buscaba la manera de hacerlo desde una perspectiva de analítica de datos. Eh, digamos que para hacerlo un poco más corto, en esta empresa conocí al que hoy es mi socio, que pues obviamente en ese entonces no sabía que iba a ser mi socio. Él trabajaba en el área financiera y yo trabajaba en el área de proyectos. Y yo una vez lo vi muy enredado con todo, manejando toda la contabilidad, todas las finanzas de todas las sí. áreas. Y bueno, él hacía esas caras como de, madre, qué montón de Exceles, qué montón de ¿Por dónde archivos. empiezo, no? Exacto, entonces yo lo vi y yo le dije, Santi, ¿por qué estás tan enredado? Mira, yo hago varios proyectos, obviamente a una escala menor que el número de archivos que tú manejas, pero a mí me ha servido mucho, incluso ya no tengo que generar informes porque ya están automatizados y demostré, pues, digamos, una herramienta que en ese entonces utilizaba mucho y hoy seguimos utilizando, que es Power BI. Entonces le mostré los dashboards y todo eso y él ya venía aprendiendo eso, pero desde la parte arquitectura, o sea, desde el query, y yo ya lo venía haciendo desde la visualización como tal. Entonces, el tema es que él decidió salirse de la compañía, yo seguí trabajando y después de la pandemia, el año pasado, él me dijo, Meli, ve, imagínate que yo eh, creé una empresa
de analítica de datos y quiero trabajar contigo. ¿Te animás? Entonces yo le dije, dale, vamos, pero como socios, porque en mi cabeza estaba que yo quería graduarme de la universidad, trabajar un tiempo y aprender cómo funciona el mundo laboral, pero después ir y crear algo mío, ¿cierto? Claro, Entonces, digamos que así fue que empezó Vidata y obviamente como todo emprendimiento uno empieza por A y después dice, no, a dos, a tres, a cuatro, claro, sí. va pivoteando uno pues entendiendo el mercado. Eh, sí, esa es como un poco la historia sobre cómo llegamos a Vidata. Qué genio. Bueno, y el nombre de B-Data también a mí me hizo mucha curiosidad, porque para empezar dije, bueno, tiene algo que ver con las abejas, siendo en inglés. Cuéntame un poquito de cómo llegaron al nombre. Porque muy pocas veces, honestamente, me centro en el nombre de o pregunto porque a veces eso es muy intuitivo o es algo muy personal, a lo mejor error mío no preguntar, pero este sí me causó mucha curiosidad. Sí, pues bien, la verdad fue algo pues es algo que ya lo tenemos en el corazón, no simplemente porque lo creamos, sino porque realmente es un sentimiento. Digamos que las siglas de B es Business Engagement Enable, es buscar Wow. generar, habilitar el engranaje organizacional desde los flujos de datos. Ok, Eso en palabras comunes, por así decirlo, acá en Medellín decimos en palabras paisas, eh, es hacer que los datos fluyan de manera tal que cuando tú los necesites, ahí están, independiente si lo necesita un área de mercadeo, un área comercial, pero bueno, ahorita pues creo que te contaré más de eso. sí, sí, Entonces de sí, ahí nace vi Data. Y pues Data, pues obviamente por ser un tema de datos. claro. A la vez, cuando Santiago me dijo, creó una empresa y quiero que trabajemos juntos, cuando él me dijo que se llamaba Vidata, yo le dije, Santi, ¿tú sabes qué significa Melissa? Entonces me dijo, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces le dije, Sí. porque es que Melissa o sea, es una abeja, o sea, el significado de Melissa es dulce como la miel y trabajar como una abeja. Entonces para Oh, mí, eso no lo sabía tampoco. exacto, entonces cuando Ah, él me llamó a la empresa, para mí tomó un sentimiento, porque yo dije, a veces las cosas, a veces uno no pasan llega a así. las cosas le llegan a uno. Entonces, bueno, no sabemos pues la vida, ¿cierto? Que tiene su Claro, misterio, pero ese es el significado de vida. excelente. Y ya ves, por eso también me causó curiosidad y ahora aprendí varias cosas tanto de dónde viene, pero personales, ¿no? Sí, Que últimamente yo sé que, digo, los nombres vienen de los fundadores, obvio, pero muchas veces nunca, o más bien, la mayoría de las veces no me he enfocado en el nombre y preguntar de dónde viene o cómo sale, sino solamente me enfoco por cómo viene la empresa, ¿no? Y sí, qué es lo que hace. Y bueno, de qué problema, ahorita tú ya no lo explicaste, con la experiencia que tuvieron, viste el problema y es un problema muy grande, ¿no? Para empresas medianas, pequeñas, grandes, cómo manejar la data, cómo interpretarla, cómo visualizarla, ¿no? De una manera en que sea digestible para todos, para el de mercadeo, para el de finanzas, que todos tenemos diferentes formas de interpretar esos puntos, ¿no? sí, total, Edgar. Y de hecho, eh, digamos que cada vez es más la información que es tanta que ya te genera ruido si Claro, tú no la sabes manejar, ¿cierto? O si estás recogiendo datos que a la larga, pues como que dices, eso es importante, pero cuando le haces doble clic, como que no es importante y le estoy perdiendo todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las empresas, en este caso las pymes, no se dan cuenta porque es que también nuestro, pues como las herramientas, el conocimiento y las habilidades en Latinoamérica, empezando por la casa, por Colombia, son bajas. Entonces, uno dice, en Colombia se genera mucho valor desde diferentes sectores, pero por lo general son las grandes empresas, las medianas y las grandes empresas. Sin embargo, las pequeñas superan en cantidad a las medianas y las grandes. Y claro, entonces, ¿qué pasaría en Latinoamérica, empezando por Colombia, si aumentamos el valor a estas pymes? O sea, va a aumentar demasiado el valor, pues la generación, el nivel de competitividad empresarial
en Colombia y en Latinoamérica. Pero y Totalmente. entonces, ¿cómo las ayudamos? ¿Cierto? Entonces vemos que identificamos que una de las principales falencias es en el tema de los datos, pero más allá de eso es la tecnología. ¿Qué pasa? Que hoy en día la tecnología está a unos precios súper altos y Sí. las pymes hoy en día como que dicen, no, pues yo primero priorizo pagar Ventas. la operación Sí. y las ventas que una herramienta de tecnología, porque no voy a tener flujo de caja. Y también, si tienen un equipo de tecnología, pues también no les va a dar, o sea, no les da. Entonces, de ahí nace Vidata, por eso estamos tan enfocados en las pymes, porque ser ese aliado para las pymes que ellos puedan montarse en la nube o en la ola de la tecnología, pero a unos precios que ellos realmente puedan pagar e ir creciendo de tal manera de que puedan dar respuesta al mercado, porque es que hoy en día el entorno es súper volátil. Sí. Entonces, y si las empresas pymes no dan respuesta a las demandas del mercado, hace que pues cada vez la brecha sea mucho más grande. Y el caso, pues un ejemplo muy claro es la pandemia, pues aumentó demasiado la brecha. Entonces, bueno, digamos que lo que nosotros hacemos o identificamos ya yéndome un poco más al detalle, Edgar, es que vemos que las empresas, por lo general, la manera como se gestionan es que tienen diferentes programas o herramientas. Una herramienta o un programa muy sencillo que utilizamos todos los días es el WhatsApp. Sí. Los comerciales hoy en día utilizan el WhatsApp. Y entonces dicen, vea, le vendo esto, le tengo este descuento, súper bien. Y ahí digamos que entre todo ese grupo de personas con las que se dialoga, hay unas que dicen, sí, yo necesito ese servicio, necesito ese producto. Entonces, bueno, continúa la conversación hasta que llega la venta. ¿Qué pasa? Ese comercial, toda esa información que manejó por WhatsApp, la tiene el comercial Por ahí. por Claro. WhatsApp. Entonces, al momento de llegar a la empresa o registrar la información, sistematizarla en la empresa, simplemente pone cliente, nuevo cliente o reventa, por así decirlo, tal servicio por tal valor, pero no me está diciendo detalles del cliente que después me va a permitir a mí leer mucho mejor el mercado. Vení, es un hombre, es una mujer, a qué horas me escribió, qué le interesó, qué cosas no le llaman la atención. Entonces, para nosotros lograr eso, tenemos una plataforma Data Cloud que permite conectar el WhatsApp, perdón, el crear una base de datos que te permita a ti tener tu información o incluso conectarte con tu CRM. Hablo de una base de datos porque desde las pymes, hay pymes que no tienen CRM, que es el sistema de Así los es. clientes. Entonces, les decimos, no pasa nada si no tienes CRM, te ayudamos a empezar A a crear. compensar uno. Sí. Exacto, porque es que hay que crear. Hoy en día una de las mayores falencias es que no hay datos. Y no es que no hayan datos porque no hayan, sino porque no están No, no, sistematizados. si no los estamos capturando de una manera lógica, ¿no? Exacto. Entonces, si digamos que ese es el primer enganche, y ya con eso el cliente puede empezar a hacer maravillas, el cliente hablo de la empresa pyme, puede empezar a hacer maravillas para conocer más de su cliente y después dice, vení, y si yo esto lo quiero cruzar con el sistema financiero mío, ¿se puede? Sí, claro, venga, miremos ese sistema financiero y crucemos cuáles de los clientes que tú tienes en esta base de datos son los que más te están comprando, en Claro. qué fecha y demás. Entonces, digamos que ahí tú vas creando como ese cerebrito o ese centro de inteligencia de negocios para cada empresa y ahí es cuando nosotros decimos, tenés un ecosistema como las abejas tienen un panal, ¿cierto? Que va Exacto. con como cada una de las cosas. Y va conectando todo esto para hacer el panal, ¿no? Exacto, para crear la miel. Así es, para que fluya. Exacto. Eh, digamos que otra de las cosas que también buscamos es que nuestra plataforma es transferir conocimiento, porque la idea es que las pymes no dependan de nosotros, sino que en un futuro ellos digan, ah, adquirí un nuevo programa, estoy utilizando una nueva herramienta, yo me quiero conectar sin necesidad de llamar a A Melissa, nadie. Sí. decirle, hey, tengo este nuevo problema, sino que tú también sientas la libertad de que te puedes conectar y que puedes volar y crear un montón de flujos de datos que puede que en ese momento cuando estemos reunidos no se nos hayan ocurrido, pero eso hace que tu empresa vaya subiendo de nivel y al subir de nivel, pues va cerrando el nivel de competitividad. Claro. Algo,
Algo muy bonito que nos ha pasado, Edgar, es eh, como cuando el cliente lo mira a uno, la empresa lo mira a uno y le dice, con pena, no sé, porque a veces dicen, analítica de datos, ¿qué es eso? Sí, Es dashboard, tableros de control, y no, yo no tengo ni idea, pero yo quiero eso, ¿cierto? Porque sí, claro, uno no porque se oye bien, sí, se oye como tendencia. o se ve muy bonito esos datos, entonces le decimos, no, vení, no se trata solamente de que sea bonito, sino aprendamos a leer esta información y esto cómo te va a ayudar a ti a tomar decisiones, no solamente a ti como gerente o director o directora, sino también a tu equipo de trabajo. Claro, Si un comercial está vendiendo zapatos y sabe que no tiene stock y que el stock le llega en una semana, le va a responder al cliente pues de que quiere comprar los zapatos, vea, los zapatos se los entregamos en una semana. A decir, dame un momento, ya te respondo, no, ya le estás dando la información y eso te va a asegurar mucho más la venta, que decir, dame un momento, porque ¿qué va a hacer el cliente? Va a ir a buscar a otro a lugar otro donde venden lado, claro, zapatos. sí. De hecho, creo que es McKinsey, saca un dato de que el 45% de las ventas se pierden hoy en día porque no se tienen los datos en tiempo real. Totalmente, total. Y eso creo que lo hemos visto, te iba a comentar los memes en Facebook, en Instagram, que dices, detalles por inbox, ¿no? La gente, bueno, para la gente que pide eso, ese cliente ya rebotó y se fue a donde están los datos y puede ejecutar el llamado a acción. Ahorita tenemos totalmente, estoy de acuerdo contigo, un periodo de tiempo muy corto para convencer y contratar una venta, ¿no? Concretar la venta. Entonces, el que Así es. tiene las herramientas es el que se lleva la venta. Y también, Edgar, pasa que tú no tienes uno, cinco, 10 clientes que puedas tú gestionar, sino que a veces tienes 100. Entonces me dice, ¿cómo le Ujú. respondo todo a la vez? Entonces, nosotros también, desde nuestra plataforma, tenemos la posibilidad de tener bots, incluso con lenguaje natural, en el fin de que te hable de una manera cercana, que tú no sientas que es algo como hablando con un robot, Un uno, dos, robot, tres, sí. sí, sino que de una manera mucho más cercana, pero que a la vez te está dando la información que tú necesitas y multiplica a Edgar por 100 personas, entonces la empresa, el comercial, mientras va buscando nuevos clientes, el sistema, el flujo de datos, ya de una vez está atendiendo, te está ayudando a mantener los que ya tienes. Ok, Incluso, te voy a poner otro ejemplo, no necesariamente está en ventas, también aplica para el personal. Si tú quieres saber cuáles son tus vacaciones, escribes al WhatsApp de la empresa y dice, ve, quiero saber eh, cuántos días de vacaciones tengo. Entonces, si nosotros desde el flujo tenemos conectado el sistema de recursos humanos, entonces te va a traer la información y te dice, por favor, ingrésanos tu cédula o tu número de claro. identificación. Entonces, ya con tu número de identificación te va a traer la información. Pero obviamente, digamos que todo es en función de ese flujo de datos que se Que cree, la que se empresa tiene. tenga también. Exacto. Para eso, Edgar, nosotros tenemos una metodología propia, porque no se trata de, vea, hago un flujo y yo creo que es así. De Ujú. hecho, cuando tú le dices a Google, yo necesito ir del punto A al punto B, hay muchas maneras de llegar a Roma, como dice el Sí, dicho, pero ¿cuál es la mejor manera? Entonces, a través de esa metodología, nosotros le decimos al cliente cuál es la mejor manera de que tú tengas esos flujos de datos para que no te generen reprocesos. ok. Ya, ya, ya. Y ahora, por ejemplo, también te quiero preguntar, ¿cómo fue que ustedes empezaron con su primer cliente? ¿Cómo identificaron ese primer cliente? Dice, vamos a hacer este experimento, porque obviamente siempre que sacamos un beta, un test, pues es realmente eso, ¿no? Un experimento de validación, de ver que funcione lo que está, o si no funciona, cómo adaptarlo. ¿Cómo fue que ustedes captaron ese primer cliente? Bueno, pues el primer cliente, la verdad, fue un tema de tableros de control, netamente. O sea, ahí todavía no estábamos hablando de flujos de datos, porque tú tienes por un lado el tablero de control, Sí, pero si tienes el flujo de datos, siempre vas a estar dependiendo de que la persona que hizo el tablero de control actualice la información. En cambio, si tú tienes el tablero de control y una vez conectado con el flujo de datos, el tablero de control va a tener la se conecta. información Sí, en tiempo real. Entonces, primero fueron un tema de tableros de control, pero ahí les explicamos al cliente nuestra metodología para crear los flujos de datos, ¿cierto? Le dijimos, vea, lo ideal es que no solamente tengan el tablero, sino que
este tablero lo conecten con su sistema contable, por ejemplo, que era para este cliente, Ujú. a través de la plataforma. Eh, la primera vez que hicimos el taller del BICAM, que es como se llama nuestra metodología, estábamos muy nerviosos, claro, pues es que era la primera vez, digamos que desde el punto de vista, eh, ¿cómo decirlo?, del generacional, yo soy joven y a veces está el paradigma de que si tú eres una persona joven, pues digamos que la experiencia es baja, ¿sabe? Y no necesariamente es eso, pero está ese concepto. Entonces, digamos que la primera vez en la que tú te enfrentas a ese cliente y le dices, vea, yo lo voy a exponer, que ese cliente es mayor que tú, Sí, entonces también darle la seguridad de que no estás vendiendo humo, sino que realmente lo que estás haciendo es facilitarle la vida. Y también hablarle de una manera tal de que él no se sienta mal porque una persona joven le está hablando, ¿cierto? Y a claro. veces pasa de que, y para eso ahí es mujer, es una de las cosas pues Es lo que que te iba a preguntar también, en una sociedad, bueno, sobre todo en tecnología que no es muy diversa, si has sentido algún pushback de ese tipo, ¿no? De precisamente de sentir, eres muy joven y eres mujer, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí, ¿no? Vamos a ser sinceros, todavía tenemos una actitud muy machista en Latinoamérica, bueno, y acá en Estados Unidos también, ¿no? En ciertas industrias, en general, vamos a decir, en general. Entonces, ¿qué tipo de actitudes has visto tú y cómo las has, cómo has pasado esa prueba, ¿no? ¿Cómo las has sobrepasado? sí, pues Edgar, te cuento algo por lo que yo estoy muy agradecida. Es que en la vida se me han presentado muchos mentores, sobre todo personas que me han hecho coaching y me han ayudado a fortalecer mucho la inteligencia emocional. Obviamente, pues no falta el día en el que uno no tiene la inteligencia emocional al 100%, pero digamos que es una de las cosas que agradezco mucho en esos momentos en los que me ocurre esos temas de mujer o que soy joven porque entonces, eh, digamos, lo que te decía, cuando tú vas y por lo general el gerente es un hombre y es mucho, pues yo tengo 28 años y ahí pues por lo general son 40, 45 años, 50 y entonces desde la mirada uno empieza a identificar eh, que lo prueban a uno y está bien, o sea, no está mal porque para eso le pagan a uno, ¿cierto? Como que, Claro, bueno, quieres generar valor, pues vamos a ver si me está generando valor desde un sentido muy crítico y fuera de temas pues como personales. Pero entonces es también uno llegar y empezar a creérselas, pensando decir, no, es que yo no, por un lado no estoy vendiendo humo, lo que yo sé es importante para el cliente y por eso inicialmente me escuchó y ya digamos que desde el punto de vista del género es también como que buscar eh, no igualarse en el sentido de que no, a mí esa palabra no me gusta mucho, sino como que, hey, vení, más allá de si eres hombre o mujer, estamos aquí con un mismo objetivo, que es que claro. queremos generar. Entonces, eh, digamos que cuando empieza a haber como eh, diálogos que se salen de ese marco, de que no es, de que ya es un tema de género, un tema de edad, un tema pues, de mí como persona, vuelvo y busco a reenfocar eso ya en el sentido de, venga, acá el punto es este problema, entonces venga, resolvámoslo y consideramos que esta es la mejor manera. En eventos también te expreso que obviamente uno siente pues como las miradas pues y a veces es incómodo, entonces suena pues un poco triste o un poco mal, pero ahí es cuando yo también agradezco mucho trabajar con Santiago, porque entonces claro, cuando no me ven con Santi, no me dicen nada, porque claro, estoy al lado de un hombre, pero si estoy sola, entonces digamos que Ah, uno wow. siente como, o sea, cambia totalmente. Entonces, La dinámica, ¿no? Wow, nunca lo esa, había pensado, fíjate. Ok, sí, de verdad que, pues yo, la verdad, no tengo nada en contra de los hombres porque nadie tiene la culpa de nacer hombre o nacer mujer, ¿cierto? Pero así es. sí es la actitud que tú tomas frente a la persona con la que estás al frente. No, y es parte del, bueno, como te decía, la cultura, ¿no? Sé que estamos evolucionando, pero todavía nos falta, ¿no? Sí, Todavía nos falta, pero bueno, precisamente
Lo que yo aplaudo son iniciativas como Startup Empodera, que por cierto tú eres una de las ganadoras de esta cuarta cohorte, en hacer eso, número uno, traer y unir a mujeres emprendedoras que están haciendo grandes cosas para inspirar a otras, pero también para enseñarnos a todos nosotros los neandertales que ya somos más viejos de que sí, y que son tiempos de cambio, ¿no? Edgar, y eso que tú dices, de verdad que pues estamos súper agradecidos con el programa Startup. Hace poco tuvimos una mentoría de liderazgo, enfocado pues obviamente en mujeres, y sirve demasiado para primero empezar a mirarse hacia adentro y uno también conocerse, sanar heridas, saber como que, qué cosas, cuáles son tus principios y qué cosas tú permites y qué cosas no, a pesar de, ¿cierto? Y Sí, también te ayuda como a empezar a tener la madurez para saber cómo llegarle al otro ser, a la otra persona, independiente si, pues de su género, independiente de la edad, independiente del conocimiento. Digamos que una manera que te permite ser flexible. eh, y otra de las cosas que he identificado, que me parece genial, es que como mujeres de Starpat se ha generado un ambiente muy colaborativo. Entonces, hace poco tuvimos pues un evento presencial de las 40 mujeres de Starpat, pues de cada de una en las diferentes cuatro sedes. cohortes. Wow, ok. Sí, cada una en diferentes sedes. Y entonces aquí en Medellín nos encontramos varias y fue muy chévere porque hay unas que están a un nivel que uno dice, nivel Dios, súper tesas. Y uno dice, yo estoy empezando, pero qué peladas tan tesas, qué mujeres tan tesas, yo quiero aprender de ellas. Y uno les empieza a preguntar y también dicen, claro, ven, yo te ayudo, yo aprendí de esta manera, de esta otra, que también desde el punto de vista del género de las mujeres, a veces antes era más como que no se daba ese tejido social como hoy en día se está construyendo, sino que era más un tema de pues, individualismo, por así decirlo. Entonces, Sí, digamos que el hecho de unirnos como mujeres hace que también crezcamos en conocimiento, pero también como a extendernos y saber que todas estamos en lo mismo, pues estamos improvisando en el sentido de que esa es la vida, ¿cierto? Un poco claro. filosófico. Pero sí, digamos que el programa de Starpat, pues a nosotros, también hablo en nombre de Santiago, mi socio, nos ha volado mucho la cabeza porque es que también los mentores que hemos tenido en el programa han llegado con unas preguntas que te ayudan a ti a cuestionar y decir, no, a eso hay que renunciar, a afilar el hacha, afilarla de tal manera de que Totalmente. tengas el foco. Que no sé si te pasó, Edgar, pero cuando uno empieza literal, uno dice sí a todo. Entonces deja que Exactamente. Sí, sí, sí. Y pum, de pum, una, pum. y Claro. una manera de darle la lógica de eso dentro de lo que uno es como vidata, ¿cierto? Entonces es también uno ser crítico y decir, no, esto yo no soy, esto no somos nosotros y está bien. O sea, no es nuestro mercado, no pasa nada, pero te Totalmente. ayuda a enfocarte mucho. Entonces es algo que también pues agradecemos mucho y que nos sirve mucho pues como para pues mantener el foco y realmente evolucionar por esa línea. Sí. No, no, estoy súper de acuerdo, y eso, porque recién lo platicaba yo con alguien más aquí en Estados Unidos, alguien me preguntó, de todas las enseñanzas que me ha dejado ser fundador de una startup, los altibajos, una de esas fue el aprender a decirme, le dije, mira, era un americano, una cosa es muy cultural, los latinos somos de decir sí a todo. ¿No? Sí, Yo creo que un gran defecto que tenemos, o sea, es una bendición, pero también es un defecto, porque decimos sí a todo y nos metemos nosotros mismos en temas que, por tratar de quedar bien, con placer. Y eso, yo no decir superado, porque es la palabra incorrecta, pero sí lo he aprendido. Ah, ok, está bien decir no. Y lo ves mucho en la cultura americana, anglosajona, que el decir no no es un desprestigio o es simplemente no. No quiere decir que dejemos de ser amigos o dejemos o me caes mal. A veces sí, pero es simplemente no. Y ese no hay que aprender porque es a lo mejor un no, no ahorita.
¿no? No es un categórico. Y nosotros creo que tenemos a pensar que es un no, se cerró la puerta para siempre. Y yo lo he visto aquí, tengo una persona que yo admiro, tiene muchísimos defectos, pero yo admiro mucho también aquí, que es alguien que realmente es de esos, como en las películas, que no toma un no. Hasta que dices, sí, dices, Dios mío, o sea, es muy metódico y convierte ese no en un sí, y se puede tardar 2 años, pero él no toma nos por respuesta, ¿no? Y dice, wow, o sea, eso es una cualidad muy admirable, pero también hay que saber cuándo decir no, y como tú dices, ¿no? Para no estar tratando de buscar por todos lados, enfocarse en lo que uno debe a este momento, es decir, otra vez, a lo mejor es no, unos van a ser sí, no categóricos, pero otros es no ahorita. Después, cuando tenga tiempo, cuando tengamos estos recursos o cuando lleguemos a este punto, entonces sí. Entonces, eso yo creo que una de las lecciones que también he escuchado mucho, he aprendido también el saber, el saber el cómo manejar tu recurso más valioso que es el tiempo. Edgar, y ahí me das pie para hablar de dos temas. La primera es que muchas veces decimos que sí, y sobre todo desde Latinoamérica, pero es porque es un entorno que ha estado rodeado de carencias. Sí. Entonces, si decimos que no, es como en el mindset decir, quiero seguir en esa carencia y antes quiero aprovechar a todo lo que venga para decir que sí y tratar de salir adelante, ¿cierto? Ese es el mindset que tenemos, pero creo que esa es una de las principales cosas por las que debemos empezar a trabajar, que digamos que he empezado a identificar desde el emprendimiento, porque es que cuando te llegan muchas cosas no necesariamente quiere decir que sea el sí, porque ahí te Ujú. desenfocas, pero también es saber que tú no estás en un lugar de escasez, sino que hay abundancia. Y si tú te pones a mirar en la historia, antes era peor, hoy tenemos, tú quieres aprender, tienes el internet y puedes aprender de todo, o sea, no tienes Todo excusa. está, y todo es gratis, sí. Exacto. Entonces me dicen, no, pero es que tal cosa. Y ahí digamos que llego a otra parte que a mí me define mucho y que digamos que me conecta demasiado y es crear oportunidades. Y entonces uno dice, crear oportunidades iniciando por uno mismo, ¿cierto? Ujú. Iniciando por uno mismo y ya también ayudar a los demás. Pero entonces uno dice, ¿y qué es la oportunidad? Pues para ti, ¿qué es la oportunidad? Hablando en términos de ecuaciones, lo dice Malcolm Gladwell en su libro de Fuera de Serie, que te lo recomiendo demasiado. Él dice que la oportunidad es el valor más la iniciativa. ¿Por qué? Porque es que tú dices, no, tanteza vos, Melissa, o ustedes en Vidata que hacen tal y tal cosa. Y yo pienso, pero todos lo pueden lograr, sino que a veces nos enfocamos en otras cosas. Cuando yo digo que nos enfocamos es que la iniciativa, también conocida como la acción, Sí, es más en el entretenimiento. No quiere decir que está mal, yo también busco entretenerme y disfrutar porque esa es la vida. Pero si la mayor parte del tiempo se va en entretenimiento, entonces realmente, ¿cuál es el valor que le estoy dando a mi vida? exacto, no Y estás creando valor. exacto. Y si no tienes valor, entonces la oportunidad realmente se necesitan las dos, valor más la iniciativa o la acción. Te cuento algo, Edgar, y es que cuando yo iba a estudiar la carrera, yo no tenía los recursos para estudiar negocios internacionales y en mi familia, digamos que se podía aportar, pero hasta cierto punto, porque ya había pues el presupuesto de la familia estaba también para otros gastos, otras Sí, cosas. sí, sí. Entonces, la más fácil era pues estudiar una tecnología, una técnica, como se conoce, pero yo quería estudiar la carrera y yo decía, no, yo quiero estudiar la carrera. Entonces encontré una oportunidad, encontré algo que me podía dar eso y era una beca en el colegio en el que yo estaba estudiando. Y tenía que volverme valiosa para que el colegio dijera a ella hay que darle la beca. Entre el grupo de personas hay que darle la beca. Entonces ya estaba ese valor, o sea, yo quería estudiar, pero entonces, ¿qué faltaba? La iniciativa, ponerme las pilas, como decimos aquí, Totalmente. para demostrar que yo sí era valiosa y ganarme esa beca. Y ahí lo mismo pasa con todo, o sea, muchas veces uno dice,
al jefe, uno dice, ah, es que yo quiero llegar a, no sé, a Turquía, pero a veces las cosas no pasan simplemente porque nosotros no damos el paso. Valoramos mucho y claro. decimos, ah, qué rico esto, pero ¿y qué estás haciendo para lograr eso? Creo que ahí es cuando uno ya empieza a dejar de mirar la escasez para empezar a mirar la abundancia y ahí ya tú empiezas a tener el foco para saber qué decir a no, a qué nos Y a que decir y sí. qué sí, No, 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 es qué buen ejemplo y qué buena, eh, lección, ¿no? Para saber eso, o sea, cómo, al final de cuentas, lo que se hace es simplemente cómo manejar nuestros recursos, ¿no? bien, Y enfocarlos, obviamente, alinearlos con nuestros objetivos, porque tienes razón, aquí también algo que he escuchado mucho yo ya soy más grande, que tú, y mucho, cuando gente joven nos pregunta, bueno, esto quiero empezar, pero no quiero contar mi idea. Le digo, mira, yo también algo que he aprendido mucho es las ideas no valen nada, ¿no? O sea, en sí ideas sin ejecución valen esto, cero. O sea, si tú no le cuentas a nadie, bueno, ¿cómo te puedo ayudar yo si no sé en qué te puedo ayudar, ¿no? No, pero es que a lo mejor me pueden copiar mi idea. Mira, entonces, si tu idea es fácilmente copiable pues que entonces también no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, sí, es simplemente en la ejecución es donde donde tú, obviamente en el equipo, como en todas las startups, y si quieres llegar a que tu idea, número uno, florezca, prospere, pues tienes que soltar un poco ese concepto muy abstracto de que es mi idea y eso es el todo, ¿no? Y tienes razón, la idea sin esa acción no tiene mucho valor. y total, Edgar, en el sentido de que tú no puedes hacer todo. O sea, Sí, necesitas gente. Estamos ya en un mundo colaborativo. O sea, no podemos estar pensando, no, esto, sino que entre más personas estén conectadas a una idea, mucho mejor. De hecho, pues hay muchos ejemplos como Martin Luther King que lograron, pero porque se unieron. Entonces, el como valor un, colectivo. y lo que tú decías, el recurso, o sea, todos tenemos 24 horas. Si tú Sí, te pones a ver, Elon Musk tiene las mismas 24 horas que tienes tú. Entonces uno dice, ¿cómo utiliza Elon Musk las 24 horas o Jeff Bezos o la persona que que tú admires demasiado? Él como, o ella también, ¿cómo sí, utiliza las 24 horas y qué diferencia hay con esas 24 horas que yo estoy utilizando? Otra de las cosas que yo he escuchado mucho es el tema de, no, es que yo quiero emprender porque yo quiero ganar mucha plata y estar llena de plata y no, o dinero y no tener sí, que preocuparme después. Pero creo que eso es más un tema visto desde la escasez, por así decirlo, porque es que el dinero llega como una consecuencia de algo que tú haces. Es decir, si estamos todo el tiempo buscando el dinero, pues más fácil pone invertir la plata y pues obviamente no es que sea sencillo saber en qué invertir, para claro, eso hay gente que sabe de eso, pero creo que el foco es más cuál es el propósito que tiene cada persona y en qué le va a enfocar esas 24 horas, porque sí, si no dice solamente quiero hacer plata, al final, hay un dicho, decimos mucho, yo tengo tres hermanos y nos decimos mucho, ahí había una vez un hombre tan pobre que lo único que tenía era plata, porque no hizo nada más, o sea, y las experiencias y qué creó y cómo contribuyó a los demás. Creo que también es necesario esos nuevos recursos. Y al final, si tú te pones a mirar, todos comemos tenemos tres comidas al día. Si tú comes claro, más de tres comidas, te enfermas. Entonces exactamente. también hay un límite, o sea, es saber que venir, o sea, cuál es el afán, realmente enfocarse es en uno mismo, mirar hacia adentro y saber esa persona que yo soy, que me he ido construyendo desde mis experiencias, las personas que me han influido en mí y más, qué le puede aportar hoy a la sociedad y que a mí me gusta, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, pues digamos que yo no todas me las sé, pero acá sigo aprendiendo y sigo, pues digamos, que cuestionándome inicialmente a mí misma y también buscando aportar, pues como a las pymes, en este caso desde Vidata. Claro, no, y eso para mí tiene un gran valor, o sea, lo que ustedes están haciendo ya ahorita, y es lo que te voy a preguntar, ¿hacia dónde ven el futuro de Vidata?
en las pymes. Yo no sé si, bueno, va a ser a nivel mundial, Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes ayudando? Porque el problema que ustedes están resolviendo de sistematizar toda y centralizar la data para que la visualicemos como pymes, no es no es algo de Colombia. Esto existe en todo el mundo. No tenemos el mismo problema. Y como tú dices, o sea, las pymes se enfocan en resolver el día al día, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizan ustedes el futuro de Vidata, la misión que me acabas de contar? Edgar, ve, nosotros inicialmente te dije que uno empieza por el A y después se va a la 2 a 3 porque nosotros decíamos, no, queremos ser startup, pero así, pum, que estalle, así como lo hizo Facebook y muchas otras startups. Sí, Pero nos hemos dado cuenta de Vidata también tiene una parte de consultoría, en el sentido de que ok, es primero necesario, que es el BICAM que te decía que es y diseñar el flujo de datos. Ese requiere un acompañamiento, sentarse con el cliente, analizarlo. Y fuera de eso, cuando tú ya estás haciendo la implementación y se lo montas todo, también requiere un acompañamiento para enseñarle, eh, primero a interpretar los datos, qué significa sí, esto, bien, a saber a manejar las herramientas del dashboard, porque hay unos que ni siquiera tienen idea, entonces, mira, eso es un filtro, o si le haces clic aquí, o sea, es claro. como eh, hacer todo ese acompañamiento y es algo también muy latino, porque la cultura eh, de nosotros es muy como, venga, ayúdeme, ¿cierto? Ujú, Mientras que hay otras culturas en las que se autogestionan. sí, Entonces, exacto. eso también va muy enfocado en ayudar a cambiar la cultura de tú también puedes hacerlo y no pasa nada si te equivocas. O sea, si te equivocas, le puedes dar el Claro. control Z o te devuelves y vuelves y empiezas. O Undo, sea, si te sí. bien. Entonces, Pero eso es genial porque es parte de generar confianza, ¿no? Obviamente nosotros, o sea, la gente mayor, pymes, tiene miedo a la tecnología. Eso es real, ¿no? Intimida. Creemos que está más allá de nosotros, y esto que ustedes están haciendo es crear ese puente, ese vínculo para decir, no, mira, no muerde. Y si cometes un error, hay manera muy fácil de borrar los errores. Ok, enséñame un poco. O sea, eso es algo que tienes razón. No es parte de nuestra cultura el llevar un poquito de la mano, y ya después, bueno, ponme en rueditas en el triciclo y después quítame las rueditas, ¿no? así es, Edgar. Entonces, para lograrlo, digamos que eh, tenemos nuestra plataforma. Entonces, ahora, como igual queremos seguir siendo una startup, hoy en día, digamos que se quiere ser un híbrido en el sentido de que queremos crear una comunidad de Ok, personas que quieran aprender nuestras metodologías, que quieran aprender a usar nuestra plataforma y que consultores externos o esa comunidad que haga parte diga, por ejemplo, por allá, digamos que hay un Edgar Navas que es consultor en una empresa y dice, eh, este tema lo puedo resolver a través de la plataforma de así, Vidata con esta exacto. metodología. Entonces, imagínate que ya no son solamente las personas que hacen parte de Vidata como empleados de Ujú, Vidata, sino otros externos que lleguen y van creando su propio ecosistema. Esa es una manera de ir creciendo de una manera exponencial, porque al final no se trata de Santiago y Melissa y las personas que los acompañan, sino que se trata de ayudar a sofisticar o aumentar el nivel de competitividad de esas empresas. Entonces, entre mucho más rápido, pues mucho, pues mejor van a crecer las pymes absolutamente. y en Sí. Latinoamérica. Y mira, y es curioso, la semana pasada que entrevistaba a unas de tus compañeras chilenas de esta cuarta cohorte, su aplicación para los negocios pequeños también. De esto hablábamos, ¿no? La importancia, y tú lo mencionaste hace unos minutos. Las empresas que nosotros percibimos que generan más valor son las grandes, porque son las más visibles, tienen presupuestos de marketing, y nosotros como consumidores, pues las vemos, ¿no? Las vemos el logo, reconocemos, pero realmente lo que ellas me enseñaron, tus compañeras, es que me hicieron pensar recapacitar en esto, es que el motor de todas esas empresas son las empresas pequeñas, porque esas empresas son las que les compran a las grandes, son el vínculo con el consumidor final, ellas son las que mueven logísticamente, llegan al consumidor, son la última milla, como les queramos llamar, pero son invisibles.
¿no? Y no tienen ni los recursos, entonces están ahí, son esenciales, eso sí, para las empresas grandes, son absolutamente esenciales, pero son un fantasma. Entonces, para mí, herramientas como las de tus compañeras, como Vidata, es una manera de traerlas al juego, pero también darles esa visibilidad, ¿no? Decir, mira, el poder colectivo que tienes pues para pertenecer a este juego, ¿no? Sí, total, Y hacerte total, más eficiente, hacerte crecer. así es. También es entender desde la historia y de las capacidades que, digamos que no todas las personas pueden acceder a la educación. Entonces, Exacto. si eso pasa con las personas, pues también va a pasar con las empresas y por eso es que las pymes también les cuesta otro poquito. Entonces, si les llevamos conocimiento a ellas, pues obviamente también vamos a aumentar el capital humano que hay en. Exacto. Sí, sí, sí. No, y eso, bueno, obviamente es muy importante desde el punto de vista, si tú lo ves en nuestros países, siempre lo dicen, bueno, incluso en Estados Unidos, el motor de la economía no es el mercado, el Dow Jones o el Nasdaq, son las empresas medianas y pequeñas, porque igual son las que consumen, son las que están generando y son las que alimentan a la mayoría de la población, gente como nosotros, que somos eh, pequeña empresa y que alimentamos familias, damos empleos, ese es el motor real de la economía, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues el gobierno debería tener un rol un poco más activo en incentivar empresas como la tuya, ¿no? Sí, total, total. Y bueno, pues acá, como decimos en Vidata, es una frase que nos traemos de Jeff Bezos, pues obviamente hay que darle los créditos a quien la dijo, y es que seguimos en el día uno. O sea, es saber cómo es el primer día que tú empezaste a montar en bicicleta. Tú vas con energía, pues le pones todas las ganas y te caes, vuelves y empiezas. Entonces, también está desde ese punto de vista de la cultura, llevarle eso a las empresas pymes a no conformarse y decir, ah, Ujú. sí, esto es lo que está siempre. No, sí, es que así es porque es que así es la gente aquí. Pues no, vení, pero ¿y qué más podemos hacer? Y si no es aquí, entonces ¿dónde podemos generar más valor? Y ahí, si tú te pones a ver, es crear más oportunidades, porque entonces, 100 si aquí no están dando el valor, entonces empiezo a buscar donde sí empiecen a valorar ese servicio o ese producto que yo ofrezco. Pero si yo me quedo diciendo, no, es que aquí esto es lo que hay, entonces ahí te estancas, ya Claro. dejas de estar día uno. Entonces, sí, ese es como nuestro mindset. Y obviamente también la vida es de equilibrios. Cuando uno emprende, a veces la vida se le consume a uno en el emprendimiento y la familia te empieza a reclamar, los amigos, ellos haciendo una maestría, entonces también está la maestría y tú sientes que te saturas en un momento en el que uno dice, no, necesito aislarme de todo, pero si uno se pone a mirar, no se trata de eso, se trata de saber también ponerle límites y, Exacto. pues ponerle color a la vida, por así decirlo, porque si no, pues te consume, la No, verdad. absolutamente. Y es algo que hemos hablado aquí, la salud, eso te empieza a afectar, sobre todo ya cuando empiezas a ver, pasan los años, se empiezan a prender las lucecitas y dices, ok, esto no, la vida pasa la factura, créemelo. Es de Sí, cosas también que seguimos aprendiendo. Entonces sí es muy importante tener ese balance, ¿no? De querer hacerlo todo, pero a sus tiempos y obviamente teniendo el cuidado del el motor principal, que el motor es uno, ¿no? sí, total. Bueno, oye, Sí, Melissa, y cuéntanos, a ver, ¿en qué podemos ayudar ahorita? ¿En qué proceso están? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Vidata? bueno, Edgar, pues primero muchas gracias por este espacio, porque ya de por sí nos va a dar la posibilidad de visibilizarnos mucho más. Entonces te agradecemos mucho por este espacio. Nosotros ahora estamos, digamos que gracias a Starpat hemos logrado ir estabilizando más la empresa y la operación y no crecer como a como el lugar, sino ir creciendo con método. Entonces ahora lo que vamos a empezar es a construir esa comunidad. Ok, Entonces nos gustaría también como que empezar, pues por un lado, si las empresas que quieran pues conocer de nosotros, pues pueden buscarnos en nuestra página web que es vidata.co.
SEO. SEO. Eh, sí, también estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, y también estamos buscando a las personas que quieran ser parte de esta comunidad, que quieran aprender de nuestra plataforma, que quieran aprender nuestra metodología para nosotros, pues ir llevando más esta conexión, estos panales a las diferentes empresas de Latinoamérica. Nosotros hoy estamos en Colombia, pero si llega una persona, no sé, en México o en Costa Rica y dice, yo quiero aprender también, pues como total apertura, porque esa es la idea. Se trata desde las pymes, es Sí, enamorarnos como de generarle valor a los clientes. Entonces, sí, nos pueden contactar a través de esos medios y ya, pues, de manera personal, también si me quieren contactar a mí, en el Instagram es meli.penagos y ahí, pues, digamos que estaremos, pues, como en contacto pues, según los intereses que tenga la empresa o las personas. claro. Bueno, entonces vamos a hacer esa conexión. Pero entonces el servicio está abierto para toda Latinoamérica, incluso empresas, o sea, no tienen restricción de geografía, ¿verdad? Nosotros inicialmente estamos es en Latinoamérica, porque la idea es, o sea, lo que te decía, la cultura Ujú, de Latinoamérica es ese acompañamiento. Entonces queremos es claro. empezar a buscar, a generar ese cambio de mindset. No, no estoy diciendo que el que tengamos ahora no sea bueno, de hecho es chévere porque nos ayuda a disfrutar la vida, Sí, pero, pero también es buscar cómo saber utilizar bien esas 24 horas, ¿cierto? Entonces, exactamente. eh, sí, digamos que hoy en día estamos en Colombia, nos queremos empezar a enfocar es en Ecuador, en Chile, en Perú, sí, en Ecuador, en Chile y en Perú. Ok. Entonces, todas las personas que quieran, igual, si no se encuentran en esa región, pues también podemos entrar en contacto, pero ese es como nuestro foco Como el inicial. foco. Ok. Pues vamos a hacer eso para que la gente que esté en estos países pues, puedan empezar a aprovechar y ayudar a hacer crecer a Vidata, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Melissa, pues te agradezco muchísimo y como siempre te dejo el espacio para que bueno, más bien, este es el espacio, se los agradezco, que regresen cuando ustedes gusten, que nos cuenten cómo les va, qué han hecho, cuando tengan algún lanzamiento, alguna nueva noticia. Aquí está, este espacio es totalmente para ustedes y bueno, espero verte muy pronto, ojalá en Colombia. Ahora que vaya a visitarlas, me encantaría conocerlas a todas las emprendedoras y emprendedores que han estado aquí en nuestro show. Súper, sería genial conectarnos por aquí en Colombia. Bueno, pues que pasen un lindo fin de semana. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.